Ministerio de Justicia. Cuando cambiamos, todo se transforma. Retomando el tema que veníamos trabajando, todo lo que tiene que ver con los centros de conciliación y su creación legal como tal, hay que recordar que el programa de educación continuada es la capacitación interna, es decir, la capacitación de los funcionarios del centro de conciliación o arbitraje en mecanismos alternativos de solución de conflictos y gerencia de recursos. Como bien les explicaba en el módulo anterior, todo lo que tiene que ver con el programa de educación continuada se tiene que dar por parte de los funcionarios que pertenecemos a los centros de conciliación. Tiene que ser obviamente dentro de nuestras funciones, dentro de todo lo que tiene que ver con el direccionamiento y relación con los usuarios en materia de solución de conflictos. Y además, pues estar actualizados en todo lo que es la normatividad vigente en torno a los mecanismos alternativos de solución de conflictos. Hay unas reglas generales de los centros de conciliación. Los centros de conciliación deberán prestar sus servicios de acuerdo con los siguientes parámetros. Hay una calidad de la prestación del servicio, una participación y una responsabilidad social. Esto es lo que nos atañe a todos los centros de conciliación después de que se dé nuestra creación legal por parte del Ministerio de Justicia y del Derecho. Dentro de los centros de conciliación deberá prestar los servicios de conciliación procurando generar el mayor grado de satisfacción a las partes en la solución de los conflictos. Los centros de conciliación deberán brindar las condiciones necesarias para que los servicios de conciliación se presten en las condiciones de calidad definidas por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Todo lo que ya hemos trabajado en las clases anteriores, donde cómo se debe crear un centro de conciliación, iniciando desde su parte física, de dónde va a quedar ubicada la sala de espera, dónde va a quedar ubicada las salas de conciliación, el entorno, hasta todo lo que tiene que ver con los requerimientos legales. Entonces la representación legal en el caso de las entidades pues que no sean como por lo menos nuestra entidad, la Procuraduría, que por creación legal no hay que demostrar, pero en los demás sí se debe demostrar los ingresos, el tema económico, cómo se va a sostener ese centro de conciliación cuando son entidades sin ánimo de lucro, pero que prestan un servicio de conciliación, y todo lo que tiene que ver con el capital humano. Entonces, ¿qué personas van a atender? Debe haber una secretaria, una recepcionista. Lo mínimo para la creación de un centro de conciliación es la dirección, la subdirección y el coordinador del centro. Con esas tres personas es el mínimo de capital humano para que el Ministerio de Justicia y del Derecho nos dé la aval para poder iniciar nuestro centro de conciliación. Nos vamos a la participación. Los centros de conciliación deberán establecer en su reglamento la estrategia para generar espacios de participación de la comunidad y de promoción y divulgación de los mecanismos alternativos de solución de conflictos. ¿Qué pasa? Los centros de conciliación dentro de nuestro reglamento, no solamente la capacitación, sino que también debemos generar unos espacios de participación, y esa participación pues en jornadas, en eventos que el mismo ministerio a veces nos convoca, o en las mismas comunidades nosotros debemos acudir y hacer ciertos unas jornadas gratuitas. Pero nosotros como Centro de Conciliación Procuraduría es gratuito todo, pero en los centros de conciliación donde cobran emolumentos, donde cobran una tarifa, deben vincularse y hacer estas jornadas gratuitas en pro obviamente de generar todo lo que vamos a ver más adelante, que es la responsabilidad social. Entonces, la comunidad debe conocer qué son los mecanismos alternativos de solución de conflicto, inclusive la mediación, todo lo que tiene que ver con las comunidades, porque dentro de todos estos mecanismos está también de que se dé la mediación entre las comunidades, entre ellos. Inclusive veíamos anteriormente que hay un juez de paz que se puede inscribir, que hay un conciliador en equidad. Todas estas personas que están vinculadas dentro de esa participación a mejorar un país, a ser uno de los mecanismos alternativos de solución de conflictos, una gran herramienta precisamente para construir paz, para construir un tejido social un poco más acogedor entre las comunidades. Esto se da a través de las comunidades, los conflictos que se presentan entre vecinos, los conflictos que se presentan inclusive en los mismos barrios, en las mismas casas. Todo esto se lleva precisamente a que nosotros hagamos esa participación, vinculando a las comunidades y pudiéndoles decir de alguna forma, existen estos mecanismos, los hay, y ustedes como comunidad los pueden proyectar, con eso los pueden aplicar, ustedes con eso se evitan una cantidad de situaciones que los puede llevar a que más adelante se dé ya de manera más
en un delito, en un conflicto mucho mayor. Entonces, todo eso es lo que nosotros como conciliadores tenemos esa tarea. Adicional a eso, la responsabilidad social. Dentro de la responsabilidad social, los centros de conciliación prestarán en algunos casos el servicio de conciliación de manera gratuita o en condiciones preferenciales de conformidad con los parámetros establecidos al respecto por el Ministerio de Justicia y del Derecho. Entonces, lo que ya les venía indicando. A veces el mismo ministerio nos convoca a las entidades públicas y, bueno, también los centros de conciliación privados a que hagamos esas jornadas. Se llaman conciliatones, se llaman jornadas de conciliación a una comunidad afro, se llama jornadas de conciliación y nos convoca. Y nosotros como centro de conciliación, dentro de esa participación y esta responsabilidad social que van de la mano, debemos prestar esa ayuda y ese apoyo al ministerio. Empezando porque pues es la labor de ser del conciliador, es la labor de ser de todos nosotros los que estamos buscando mejorar un país, lo que les explicaba, construyendo tejido social, buscar una convivencia pacífica en las comunidades. ¿Cuáles son las obligaciones del centro de conciliación? Organizar un archivo de actas y constancias y de todos los documentos relacionados con el procedimiento conciliatorio de acuerdo a lo establecido en esta ley. Debemos tener, por lo menos ahora que ya la Ley General de Archivos ha migrado un poco más a el archivo digital, se debe organizar un archivo de actas y constancias digital en una tabla en Excel, donde ahí precisamente se deja todo, qué acta, qué número, qué constancia. Inclusive cuando nosotros en algunos casos se envía la conciliación, ya ese radicado está impreso dentro de la misma acta o la misma constancia que se expide, ¿sí? Anteriormente o antes de la pandemia era con un sello. Entonces se le colocaba el sello, se le colocaba el número y se entregaba de manera física. Igual, si la persona lo requiere de manera física, pues para iniciar la acción se le entrega de manera física. Pero por lo general, pues uno lo envía por correo electrónico y por eso pues evitamos todo el tema del gasto de papel, todo lo que estamos llamados dentro del tema ambiental. Entonces, ese archivo de actas y constancias debe reposar en el centro de conciliación y es un consecutivo. El consecutivo no es por conciliador, es por centro. Entonces, cada centro de conciliación tiene un consecutivo de actas y un consecutivo de constancia. Actas totales, actas de conciliación total o actas de conciliación parcial es un solo archivo. Constancias de inasistencia, constancias de no acuerdo es otro archivo, es uno solo. No es que número 1 de constancia de no acuerdo, número 2 de constancia de inasistencia, no. Cuando hablamos de constancia hablamos de una sola, ¿sí? Bien sea de constancia de no acuerdo conciliatorio o constancia de inasistencia. Esas son las dos que se emiten. Y cuando hablamos de actas, hablamos de acta total o acta parcial. Un solo consecutivo que se debe dar. Registrar ante el Ministerio de Justicia y del Derecho entre los 3 días siguientes a su recibo el acta de conciliación que cumpla los requisitos formales establecidos en la ley, certificando la calidad del conciliador escrito. ¿Dónde se hace ese registro? En el SICAD. El SICAD es un sistema, más adelante vamos a ver, les voy a mostrar en pantalla, precisamente cada centro de conciliación, cuando nos dan el aval, cuando nos aprueban, nos dan un registro SICAD. Y en ese SICAD, el registro del centro, en ese SICAD ingresamos con un usuario y un contraseña. Ingresa el director del centro que puede revisar todos los conciliadores o ingreso por conciliador. ¿Sí? Por lo menos en el caso de nuestra entidad, la Procuraduría General de la Nación, los mismos directores, subdirectores, somos conciliadores. Nosotros también hacemos la labor de conciliación. Entonces, tenemos las dos facultades, la facultad de conciliador y la facultad de director. Y ahí registramos esa acta de conciliación o esa constancia. Inclusive, acá me habla solo del acta, pero pues uno al final radica todo el resultante de la solicitud que llega a nuestra entidad. Entonces, en ese sistema es como lo que se lleva todo lo que es datos del convocante, datos del convocado, los hechos, las pretensiones, inclusive se dice si hubo lesiones o no hubo lesiones personales entre las partes, porque pues eso ya trascendería a otra esfera, no solamente el ámbito conciliatorio, y al final el resultado. Entonces en el resultado si se dio un acta, se dio una constancia y ahí se sube en un archivo, en un link que hay dentro del mismo proceso, y ese SICAD me arroja un registro. El registro SICAD es otro número que es individual. Es importantísimo tener ese registro SICAD. Si usted hace un acta de conciliación y nunca la registró en el ministerio, no tiene registro SICAD, esa acta no es válida. Esa acta cuando la lleven a la instancia judicial no va a servir.
¿sí? Le servirá como una amigable composición, no sé, llámenle una transacción, cualquier otro, pero no como un acta de conciliación que presta mérito ejecutivo. Eso es importante tenerlo claro. Si no está registrado en el SICAD, no existe para el Ministerio de Justicia. Y obviamente las sanciones que puede acarrearle a usted como conciliador el haber omitido ese paso. Entonces, ojo con el SICAD, que es el sistema de información que lleva al Ministerio de Justicia de la Conciliación. Bueno, conciliación amigable y composición, eso tiene es la sigla. Reportar la información requerida por el Ministerio de Justicia y del Derecho a través del medio dispuesto para ella y con las condiciones determinadas por dicho ministerio. Bueno, adicional al punto 9 que vemos ahí, los establecidos por la ley certificando la calidad del conciliador inscrito, pues obviamente ahí, cuando a mí me asignan el caso, cuando yo registro en el SICAD, ahí debe aparecer mi nombre como conciliador. Y ese caso es mío. Ingreso todo lo que pasó, la resultante, el acta o la constancia, y adicional hay un seguimiento que yo le debo hacer a esa acta, a las actas. La constancia no, porque la constancia quiere decir o que no asistió o que no hubo acuerdo, ya esa no le hago seguimiento, pero al acta sí tengo que hacerle seguimiento. ¿Seguimiento de qué? Del cumplimiento de lo que se acaba de pactar. Entonces yo hago un seguimiento y ahí dice qué día hice el seguimiento, si se cumplió lo que ellos pactaron, si no se cumplió ese acuerdo entre las partes. Entonces, ¿qué pasa con esa acta de conciliación? Al final, dentro del mismo sistema SICAD, más o menos, si yo veo que el plazo de la obligación se cumple en los 3 meses, en los 3 meses yo llamo, pregunto, ahí están las 3 opciones que hay, si lo hace por teléfono, si lo hace por mail o lo hace de manera personal, pues a veces uno le dice al usuario, o el usuario llega al centro de conciliación y le dice, mire, nosotros hicimos una acta hace un tiempo y no se cumplió, entonces automáticamente usted hace ahí el seguimiento y dice, no se cumplió con la obligación, precisamente para que el ministerio lleve como una tasa de éxito entre las conciliaciones que ustedes o que nosotros hacemos a diario. Reportar, bueno, ¿qué se debe reportar aparte de las actas y las constancias, que es como los casos ya individuales dentro del SICAD? Dentro de ese sistema de información nos solicitan actualización de nuestros datos, capacitaciones, las capacitaciones que están en puntos anteriores que dice que debemos capacitarnos, ahí debemos subir fotos, mostrar qué capacitaciones hemos hecho, subir inclusive la constancia cuando hacemos un diplomado, cuando hacemos un curso, un seminario de actualización. Ahí, mínimo, pues obviamente 2 por año, son los que el ministerio más o menos siempre está vigilando que nosotros nos actualicemos y todo eso está ahí también. Toda la reglamentación, inclusive cuando usted entra al SICAD de un centro de conciliación, ahí deben aparecer las fotos del centro de conciliación, debe aparecer el reglamento, debe aparecer los conciliadores inscritos y todo eso usted lo tiene que ir alimentando y actualizando. Los programas de divulgación, usted mediante qué mecanismos ha divulgado la promoción o ha promocionado el centro de conciliación y más por lo menos en el caso de nosotros los que somos gratuitos y prestamos servicio a la comunidad, por parte de nuestras entidades. Entonces, ¿cómo hemos promocionado, cómo hemos divulgado? Dice, velar por la debida conservación de las actas, pues obviamente lo que les decía, el archivo digital o el archivo físico, pero pues hay que tener un archivo donde inclusive conste, nosotros ahora como centro de conciliación acá en Villavicencio, nuestro archivo digital, tenemos una carpeta por caso, y ahí está absolutamente todo desde su inicio hasta su fin. Bueno, nosotros adicional a eso tenemos un sistema interno que se llama el CIDEA, donde ahí subimos hasta las grabaciones de las audiencias, ¿sí? Y eso queda como información pública reservada. ¿Por qué? Porque pues cada audiencia que se grabe, según la ley 2220 del 2022, toda audiencia grabada eso goza del carácter de confidencialidad. Por ende, pues no se puede ventilar lo que ahí se dice, ni se puede remitir a las partes la grabación, y por eso uno omite y hace la grabación solo en su parte inicial, para la presentación, cuando es virtual, y en la parte final, en el resultado. No graba todo lo demás, ni la discusión, ni lo que se dijeron, precisamente para evitar y dar cumplimiento a la normatividad. Entonces se conservan esas actas, bien sea física o bien sea de manera virtual, pero todo debe estar como la norma lo prevé,
dar trámite a las quejas que se presenten contra la actuación de los conciliadores de su lista y trasladarlas a la autoridad disciplinaria correspondiente cuando ello hubiere lugar, siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento. ¿Qué pasa? Algunas veces puede pasar que el conciliador no hace su labor como debe ser, de acuerdo a todo lo que hemos explicado, entre sus obligaciones como conciliador, la falta de imparcialidad, entonces está más parcializado hacia un lado. Pues nosotros los conciliadores proponemos fórmulas de arreglo, pero esa fórmula es de acuerdo a lo que dicen las partes, ¿sí? No podemos lo que nosotros pues creemos o estemos tratando de ayudar a una de las dos partes. La idea es que los dos se ayuden, que los dos, así sea, pierdan un poco, ganen tranquilidad y puedan solucionar su conflicto. Pero si el conciliador o es grosero o, bueno, no cumple su función como debe ser, pues pueden poner una queja y nosotros como directores de centro llevamos el trámite de la queja. Si es una queja que verificamos, que mire que es que el acta no me la emitió entre los 3, sino a los 4 días, pero entonces el conciliador tiene una justificación, pasó esto, el computador se dañó, él tuvo que salvar el sistema nuevamente, el disco duro, bueno, no sé, y me estoy inventando un tipo de ejemplo. Yo como director puedo dar trámite o no dar trámite a la queja, porque digo definitivamente aquí la queja es infundada, ¿sí? Pero si veo que la queja ya obviamente sí trasciende cierta situación y es complicada, pues tengo que dar automáticamente, remito por competencia a la Comisión de Disciplina Excepcional para que ellos hagan la investigación de ese conciliador y el trámite que se dio, ¿sí? Ese sería el trámite. Excluir de la lista a los conciliadores en los casos previstos por la ley, siguiendo el procedimiento establecido en el reglamento. Bueno, cuando se excluyen de la lista es porque tienen sanciones o por alguna situación, pues debo excluirlo, debo sacarlo de la lista de conciliador e informar al ministerio mediante precisamente el sistema y retirarlo e indicar las razones. Organizar su propio programa de educación continuada en materia de mecanismos alternativos de solución de conflictos, lo que les estaba explicando anteriormente, la capacitación. Yo debo establecer un programa de educación continuada con mis compañeros de trabajo, ¿sí? Yo como director de centro, nosotros tenemos una ventaja, es que con la delegada que tenemos nuestro centro de conciliación, somos 6 centros de conciliación en el país, se hacen unas capacitaciones continuamente y nuestra delegada la hace extensiva a los 6 centros de conciliación y todos estamos en constante capacitación, por lo menos en las nuevas modalidades que ha salido dentro de la ley 2220, lo que es los acuerdos de apoyo, lo que es toda la insolvencia de persona natural no comerciante. Esas son capacitaciones que nosotros hemos recibido al día de hoy y están en constante a las personas que no se han capacitado. Realizar por lo menos una vez al año campañas de promoción del mecanismo de resolución de conflictos en el área de influencia o operación del centro para el cual se encuentra habilitado. Entonces, esto es una explicación pues de lo mismo que ya les venía comentando, que no es solamente ir a esas conciliatones, sino que muchas veces en nuestra región, en nuestra zona o en nuestro sector, sí debemos promocionar o divulgar qué es lo que hace el centro de conciliación. Cuando somos entidades públicas, que es gratuito, la gente muchas veces no tiene ni idea y piensa que tienen que pagar o no saben realmente cómo es el procedimiento, creen que es dispendioso, que no van a poder acceder, que definitivamente tienen que ir a los centros de conciliación ya reconocidos de muchos años o que toda la vida han estado acá. Entonces, poder llevar esto a la comunidad y poder indicarles, no, mire, tenemos un centro de conciliación, por lo menos en mi caso es civil y comercial, donde ustedes como particulares no necesita que sea el Estado, porque para eso están las conciliaciones administrativas, sino que ustedes pueden llevar su situación entre ustedes particulares, que me debe una letra de cambio, que una restitución de un inmueble arriendado, que hubo un accidente de tránsito y nosotros como centro de conciliación le prestamos el servicio de manera gratuita. Entonces, es explicarle. Hay unos requisitos, sí, que no superen los 150 salarios mínimos, llenar unos formatos que tenemos al interior del centro de conciliación, cédula de la parte convocante, datos de la parte convocada, por lo menos correo electrónico, más ahora que son virtuales. Entonces, todo eso es como poner en contexto y hacer la divulgación. Nosotros en nuestro centro de conciliación, que es el más reciente, que va para 4 años,
acá en Villavicencio, de los centros de conciliación de la Procuraduría. Hicimos campañas porque pues empezamos nuestro centro y nuestro centro inicia en octubre del 2019, después empieza la pandemia y pues obviamente fue difícil todo ese tema de empezar a promulgar. Pasada la pandemia empezaron a abrir ya como todos los servicios, entonces nos tocó ir a juzgados civiles, nos tocó ir a las emisoras de acá de la municipalidad y empezar a promocionar nuestros servicios de divulgación y promoción del Centro de Conciliación de Villavicencio y la Orinoquía, porque pues obviamente nuestro distrito judicial cobija la Orinoquía, entonces es uno de los más grandes del país. Entonces explicar que usted puede hacer una conciliación que como es virtual, la puede hacer desde San José del Guaviare, la puede hacer desde Mitú, la puede hacer desde Puerto Carreño y no hay ningún inconveniente. Y adicional a eso, pues bueno, eso en la parte de la Orinoquía, pero pues nos extendemos a todo el país porque en carácter, todo lo que tiene que ver con la conciliación, no hay jurisdicción, no hay competencia en este caso, perdón, si hay competencia, no hay jurisdicción, se puede de cualquier parte del país. Al día de hoy tenemos conciliaciones que nos llegan de Barranquilla, de Bucaramanga, de Medellín, de Cali, de Neiva, de Ibagué, y la podemos hacer porque pues en el tema conciliatorio no hay ningún inconveniente, no, pero el tema de jurisdicción ya para iniciar una acción, pues eso sí ya es diferente. Pero entonces es poder explicar porque la gente a veces desconoce, inclusive los mismos colegas abogados desconocen esa situación, entonces es poderlos ilustrar y pues brindar el servicio que es lo que nosotros esperamos como centro. Obligaciones del Centro de Conciliación, aplica el reglamento del centro. Nosotros tenemos un reglamento unificado, el reglamento de la delegada civil de asuntos civiles es un reglamento, el reglamento que se expidió para el Centro de Conciliación de Bogotá, que es el más antiguo, es el mismo reglamento para todos los centros de conciliación de la Procuraduría General de la Nación en el país. Contar con una sede dotada de los elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo al procedimiento conciliatorio. Entonces, lo que les explicaba, no solamente es tener las sillas, sino que tener un computador, una buena red de Wi-Fi, buen internet, una adecuación, una sala adecuada donde esté la mesa redonda o la mesa circunvalar, así, 2 sillas para las personas, si vienen con apoderados, de pronto otras 2 sillas un poquito más atrás, la silla del director, inclusive hay cosas como tan pequeñas que nosotros podemos hacer para ejercer nuestra labor de conciliadores de una manera óptima, que es tenerles agüita, tenerles tinto, si los ve uno alterados, un chocolate. Acuérdense que el chocolate tiene unos efectos que ayudan en todo lo que tiene que ver con la dopamina, activa la dopamina, dicen los psicólogos, y eso ayuda para que la persona baje un poquito la intensidad, si viene de pronto muy alterado en este trámite conciliatorio. Entonces, todos esos son tips que nosotros tenemos que ir trabajando para ejercer nuestra labor de conciliadores. Entonces, como les decía, no es solamente la silla, el computador, sino también el ambiente adecuado. Bueno, nosotros, por lo menos nuestro centro tiene unos avisos pequeñitos donde dice conciliar es, conciliar, y Bogotá también lo tiene, eso lo copiamos de Bogotá precisamente, y la persona ingresa y va viendo todo. Bueno, conciliar es llegar a beneficios mutuos, no andarse en un problema, es quitarse el lío, bueno, una cantidad, como tratando de persuadir y disuadir a los que llegan a conciliar. Entonces, eso es generando un ambiente ameno, para que puedan conciliar. A veces inclusive colocamos música de fondo suavecita, como relajante, mientras llega a la otra parte, para que la persona empiece como a calmarse antes de pasar a la sala de audiencias. Todo esto precisamente es la labor del conciliador. Uno cuando hace esta tarea, definitivamente usted tiene que gustarle, tiene que enamorarse de la labor conciliadora, y eso lo lleva a que usted precisamente vaya buscando muchas más alternativas para que al final logre un acta de conciliación. Para nosotros nuestro trofeo es un acta de conciliación.
Sí, que hay casos definitivamente donde no se puede llegar, sí, no se puede llegar a conciliar. En el caso de los accidentes de tránsito, vienen los abogados de las aseguradoras ya con las directrices, se reúnen en un comité y por más que usted quiera no van a conciliar porque ya tienen un acta, un comité donde dice no concilie ese tema. Entonces hay labores en las que uno de pronto no se desgasta. Pero cuando son particulares, que vienen ellos dos, que no son empresas, que no son direccionados, pues es mucho más fácil empezar uno a decirles cómo se da ese manejo. Y esto, pues obviamente, es una tarea que tenemos dentro de tener un centro de conciliación adecuado. Velar porque las audiencias se desarrollen en el lugar y en condiciones adecuadas. Entonces, igual, no es solamente el sitio físico, sino que esté cerrado, que no haya gente escuchando, que haya, o sea, que se genere todo lo que tiene que ver que esa conciliación es confidencial, que no hay gente al frente mirando, que no está, bueno, que las condiciones son óptimas, que solamente estamos conciliador, las partes, y nosotros podemos empezar a pues hablar de manera tranquila, que si vienen con acompañante, a veces vienen dos, tres, cuatro y no tienen nada que, entonces uno los retire, les dice por favor, si ven que escuchan, pueden hacerse afuerita, hay una sala de espera, pero no pueden estar acá cerca de nuestra sala de conciliación porque acá solamente están las partes. Entonces, velar porque esas audiencias se desarrollen en ese sitio adecuado. No solo, bueno, y adicional, pues que unas sillas cómodas, lo que les decía, un ambiente cómodo, por lo menos nosotros que estamos en una región que es supremamente caliente o las temperaturas son altas, pues por lo menos que haya un aire acondicionado, porque usted se imagina encerrados y con un calor, pues la gente lo que menos quiere es conciliar y lo que quiere es que termine rápido y poder irse. Entonces, todo eso son las condiciones óptimas y adecuadas para tener un ambiente conciliatorio. Conformar una lista de conciliadores cuya inscripción se actualizará por lo menos cada 3 años. Bueno, eso sí lo hacemos y lo hace cada director de centro. Actualizar quiénes son sus conciliadores. Designar el conciliador de la lista del centro cuando corresponda. Establecer y publicitar las tarifas. Nosotros, los centros de conciliación público, pues no tenemos tarifas, pero los privados establecen unas tarifas y de acuerdo a unas tablas que ellos tienen para poder establecer esos costos que tiene cada conciliación de acuerdo a los salarios mínimos y pues ellos fijan esas tarifas y las exhiben para que la comunidad pues o las personas que tengan el deseo de conciliar pues decidan si lo hacen a través de sus centros de conciliación o si la ley los deja, por lo menos nosotros son 150 salarios mínimos, pueden acudir con nosotros de manera gratuita. Fijar la proporción que corresponde al conciliador de las tarifas que se cobren por la conciliación. Bueno, esto lo hace cada centro de conciliación. Entonces, si el centro de conciliación se radica la solicitud y le toca a N, X, Y conciliador, ¿cuánto es el porcentaje de esa conciliación o de ese pago para ese conciliador? Eso ya son como los honorarios que establece o las tarifas que establece cada centro para trabajar con sus conciliadores. La autorización de los centros de conciliación. El Ministerio de Justicia y del Derecho decidirá sobre la solicitud de creación de los centros de conciliación. Como les explicaba, ellos nos dan el aval, dicen sí actúan como centro de conciliación, sí pueden hacerlo, hacen una vigilancia constante, por lo menos una vez al año. Los primeros 5 años de creación de un centro es más reiterativa, precisamente viendo cómo funcionamos, cómo avanzamos, cómo estamos llevando los archivos, vienen al centro, aquí ya hemos tenido visitas, 2 visitas, vienen, revisan, que haya un extintor, que haya un buzón de sugerencias, que haya un botiquín, que haya una ruta de evacuación delimitada, delineada, que se sepa por dónde es, que hayan los baños, que, bueno, y aparte de eso, pues acuérdense que ahorita vamos a ver más adelante todo lo que tiene que ver con el enfoque diferencial y las personas con movilidad reducida o personas con discapacidad. Todo esto tiene que establecerse y tiene que darse y el ministerio hace una revisión, ¿sí? De que nosotros como centro de conciliación lo estemos cumpliendo. El ministerio podrá requerir a la entidad promotora solicitante para que complemente o adicione la documentación presentada con la solicitud. Cuando se hace la solicitud de conciliación, pues de aval de un centro de conciliación, automáticamente pues uno anexa los documentos que creería que puedan establecerse los básicos, los que ellos exigen, los normales, por así decirlo.
pero el ministerio puede requerirle y decirle, no entiendo, no está claro dónde sale el presupuesto, no está claro cómo está el plano donde va a estar ubicado su centro de conciliación, por favor, me adiciona, me explica. Entonces, puede solicitarle a la persona que está solicitando el aval del centro, valga la redundancia, que aclare, adicione o modifique algunos trámites, algunos documentos de esa solicitud. Las entidades promotoras podrán modificar sus reglamentos previa aprobación del Ministerio de Justicia y del Derecho. Claro, cuando yo llevo la documentación, llevo el reglamento, si queda aprobado ese reglamento. Si yo quiero hacer cambios o modificaciones en el reglamento, tengo que pedirle al ministerio que me apruebe esa modificación, ¿sí? No puedo decir, no, yo sabe que yo ya no, esta parte la voy a quitar. No, no, no. Usted tiene, o sea, su jefe directo, por así decirlo, va a ser el ministerio. El ministerio revisa todos los requerimientos que usted tiene, revisa todo lo que usted llegó y con base en eso es que le da la aval. Si usted hace modificaciones posteriores, tiene que informarle al ministerio. Inclusive, si yo me cambié de dirección como conciliador, si yo modifiqué mis datos, si yo ya no vivo en Villavicencio, si todo eso lo debo informar al ministerio. Si no hago esa modificación, si yo omito o algo, puede que el ministerio más adelante me pueda sancionar precisamente por dar o no cumplir los requerimientos que se dieron de manera inicial para la creación de mi centro. Y me pueden hasta cerrar el centro de conciliación. Parágrafo. El Ministerio de Justicia y del Derecho establecerá las condiciones o requisitos especiales para autorizar la creación de centros de conciliación que se ubiquen en los municipios a que refiere el decreto 893 de 2017 y para constituir centros de conciliación especializados en la atención de grupos vulnerables específicos. Bueno, todo esto tiene que ver cuando ya son comunidades afro, comunidades RON, bueno, todas estas personas de especial protección. Entonces, obviamente el ministerio puede autorizar la creación de esos centros en ciertos lugares apartados, con ciertas dificultades, con ciertos requerimientos, desplazados, víctimas del conflicto armado, buscando precisamente todo lo que hemos dicho anteriormente, es que se eviten los conflictos nuevamente en las comunidades y más con este tipo de personas que pues vienen ya de situaciones complicadas. El estudio de la solicitud por parte del Ministerio del Interior y de Justicia. El Ministerio del Interior y de Justicia, mediante la resolución 1342 de 2004 en su artículo 3, dice: la Dirección de Acceso a la Justicia, en ese momento era el Ministerio del Interior, llevará a cabo el estudio del cumplimiento de los requisitos establecidos en la presente resolución, para la cual procederá de la siguiente manera. Se radica al Ministerio la solicitud de autorización de creación del Centro de Conciliación. El director de Acceso a la Justicia hará el reparto correspondiente atendiendo a la zonificación de los centros a nivel nacional. El funcionario de la Dirección de Acceso a la Justicia, a quien corresponda el estudio de la solicitud de autorización de creación del Centro de Conciliación o Arbitraje, contará con un plazo de 60 días calendario para presentar un informe en el cual indique el cumplimiento o no de los requisitos exigidos. Con base en el informe presentado, el Ministerio de Justicia decidirá sobre la conveniencia y oportunidad para la autorización de creación del Centro de Conciliación. Entonces, ese estudio que se da en esos 60 días, que obviamente se radica en el ministerio, pero hay una persona que de la Dirección de Acceso a la Justicia encargada de la zona, él va a decir cuántos centros hay ahí, esa zona realmente, miremos la conveniencia y la oportunidad que vimos nosotros en la clase anterior, si es conveniente, si es oportuno, realmente la creación de este centro de conciliación sí se puede dar en esta zona. Ya hay muchos ahí alrededor, no todos son gratuitos, o todos son gratuitos y uno más, o sea, no, entonces él puede dar al final, decir por qué no se puede crear un centro de conciliación de acuerdo a lo establecido, de acuerdo al estudio, de acuerdo a la zona de influencia donde usted quiera crear su centro de conciliación. Entonces, si definitivamente lo rechaza, dice no, no hay porque no es conveniente, no es oportuno por tal, y se emite una resolución donde pues me imagino que no tendrá recurso, o si tiene algún recurso, pues será el que usted pueda sustentar para que puedan hacer un estudio nuevamente de la solicitud en este caso, y
Cuando sí es, cuando se da ese estudio y son cambios o son aclaraciones o modificaciones, pues ahí no se ha rechazado todavía de plano la solicitud, sino que lo que se está pidiendo es una aclaración. Esto, pues obviamente, ¿quién lo hace? La Dirección de Acceso a la Justicia, que es una oficina que hace parte del Ministerio de Justicia. El estudio de la solicitud por parte del Ministerio de Justicia, en este sentido se podrá rechazar la solicitud por ser inconveniente o inoportuna la autorización de creación de un centro de conciliación en esa zona de influencia, lo que ya les estaba explicando, o requerir la modificación, adición o corrección de alguno de los requisitos exigidos, para lo cual la persona tendrá un plazo de 30 días para subsanarlo, so pena archivo de la diligencia. Entonces, ¿qué pasa? En esta segunda parte, que era lo que ya les explicaba, que piden corregir, adicionar, modificar, hay un plazo perentorio de 30 días. Si usted no lo hace en esos 30 días, automáticamente ya se rechaza la solicitud, ¿sí? Si dice no subsanó, pues tal vez no tienen interés y se rechaza de plano. Bueno, usted más adelante podrá volver a presentar una nueva solicitud. Autorizar la creación del Centro de Conciliación o Arbitraje de conformidad con la solicitud presentada y sus anexos correspondientes. El Ministerio de Justicia realizará visitas a los centros de conciliación dentro de los 3 meses calendarios siguientes a su autorización para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. De lo contrario, el Ministerio podrá solicitar al centro un informe donde se pruebe el cumplimiento de los requisitos enunciados. ¿Qué pasa? A usted le autorizaron el centro y el Ministerio, ¿qué hace? Hace una visita y la hace durante o después de creación, más o menos en los 3 meses siguientes. Nosotros, por lo menos como centro de conciliación, no tuvimos esa visita porque vino la época de la pandemia, la tuvimos casi 2, 3 años después, 2 años y medio después. Verifican precisamente, nos hacen unos requerimientos, que era lo que les explicaba anteriormente, revisaban si hay extintor, no en el piso, sino en el centro de conciliación, si hay botiquín, si hay las rutas de evacuación, si hay un ambiente adecuado, si el plano que se presentó de manera inicial para la creación de ese centro era el mismo que se ve ahí en físico, las personas que estaban vinculadas al centro, si son los conciliadores que se inscribieron, los que se autorizaron, todo eso. Ellos hacen una verificación minuciosa de toda la solicitud. El reglamento, dónde está el reglamento, lo están aplicando, están haciendo capacitaciones, cuántas capacitaciones han hecho, muéstrenme las fotos, muéstrenme la evidencia de que usted tiene un seminario, un diplomado, todo por lo general. Ellos cuando ya vienen acá, ya ellos han descargado el informe del CICAT, de todo lo que uno alimentaba el CICAT. Entonces lo que vienen es a corroborar, primero, que lo que autorizaron se esté cumpliendo y segundo, que todo lo que usted alimentaba al CICAT sea cierto. Entonces vienen y verifican. Eso es lo que hace el ministerio y precisamente pues el ministerio en ese informe dice si sí se está aprobado el cumplimiento de lo que usted indicó de manera inicial en su solicitud y en su aprobación, o no está cumpliendo. Si no está cumpliendo, a usted le envían un escrito y le dicen que tiene tantos días para subsanar. Inclusive ese mismo día, ahí a usted le hacen llenar unas actas con la persona del ministerio, revisa, hace unos requerimientos y ahí de una vez le dan una calificación, que esa calificación oscila entre buena, mala, regular, excelente, sobresaliente. Y pues si uno está por debajo, pues ya digo, está como en vilo si sigue o no su centro o se lo van a cerrar. Revocatoria de la autorización del centro. Dice, el Ministerio del Interior podrá revocar la autorización del centro de conciliación en cualquiera de los siguientes eventos. Cuando se compruebe que se modificaron los requisitos aprobados en la metodología de factibilidad presentada sin aprobación. Por eso, en la clase anterior les explicaba la factibilidad. La factibilidad es un estudio que se hace de esa zona, ¿sí? Donde se dice que sí es factible la creación de un centro por X, Y motivo, ¿sí? Con cifras no inventadas. Por eso yo les decía, no inventen las cifras. No lo podemos inventar para crear un centro y para que nos aprueben un centro. Eso tiene que ser un estudio minucioso, donde se dice qué personas vamos a atender, qué se dio, por qué, cómo, cuándo, dónde y para qué, ¿sí? Y ellos cuando ya vienen y se dan cuenta que definitivamente no fue factible y que usted lo que hizo fue inflar cifras, colocar datos que no corresponden, pues ya la primera sanción es que le revocan el aval del centro. Y la segunda pues puede ser hasta una falsedad que usted puede incurrir.
Cuando se compruebe que no cumple con los requisitos exigidos para la autorización de creación del centro de conciliación, esos requisitos ya son internos. Entonces van y resulta que la casa está que se cae, está llena de goteras, no hay un ambiente, no hay una sala de conciliación adecuada, sino que es un solo salón, donde no hay la confidencialidad, donde una sola persona hace las tres funciones, no, bueno, una cantidad de situaciones que se pueden vislumbrar. En ese momento se comprueba que no cumple los requisitos, ahí le pueden revocar el centro. Cuando se compruebe que violó alguna norma legal vigente o sus reglamentos, queda claro entonces que la metodología de factibilidad debe ser enteramente fiel a la realidad. De eso depende no solo la autorización que concede el Ministerio del Interior, el Ministerio de Justicia para la creación del Centro de Conciliación, sino dos de las causales de revocatoria de la autorización del centro que están íntimamente relacionadas con las condiciones de metodología de factibilidad, que fue el primer paso. Entonces, como les digo, todo, o sea, si se norma que usted violó, si se comprueba que usted violó una norma legal, pues eso puede acarrear otro tipo de sanciones, no solamente que le cierren el centro, sino que se compulsen copias hasta en el tipo penal. Entonces, ojo con cuando se hacen sus estudios de factibilidad, de oportunidad y de conveniencia para la creación de un centro. Yo traigo esta resolución que es vieja, pero es una resolución que se aplica, ¿sí?, donde está todo como tal, los requisitos que usted debe llenar para la creación de ese centro. Eso no ha cambiado. Artículo 23. Centros de conciliación en consultorios jurídicos de instituciones de educación superior. Los consultorios jurídicos de instituciones de educación superior podrán organizar su propio centro de conciliación, para el cual se tendrán en cuenta las siguientes reglas. Los estudiantes podrán actuar como conciliadores solo en los asuntos que por cuantía sean de competencia de los consultorios jurídicos de conformidad con lo señalado en la normativa vigente y bajo la supervisión y orientación del director o asesor del área respectiva, quienes deberán estar certificados como conciliadores de acuerdo con los requisitos y trámites previstos con la ley. ¿Qué pasa? Los centros de conciliación que están en los consultorios jurídicos de las instituciones de educación superior o universidades deben tener el aval del Ministerio de Justicia, pero ellos como tal, su director debe ser un conciliador inscrito, ¿sí?, que es el que avala la función de todos los estudiantes que actúan como conciliadores. Adicional a eso, tiene que capacitarlos, tienen que tener el diplomado en conciliación. Adicional a eso, no pueden superar los 50 salarios mínimos, todo lo que le cheque a ellos como competencia y cuantía. Los estudiantes serán auxiliares de los abogados que actúen como conciliadores en los asuntos que superen la cuantía de competencia de los consultorios jurídicos. Si llegara a superarse los 50 salarios mínimos, puede estar el abogado que es conciliador inscrito, puede actuar o hacer la conciliación, pero el estudiante solamente podrá ser un auxiliar. Las conciliaciones realizadas en estos centros de conciliación deben llevar la firma del director o del asesor del área respecto de la cual se trate el tema conciliar, de conformidad con la organización interna de consultorio jurídico. Entonces, está el estudiante de consultorio jurídico que hace una conciliación. Ese estudiante ya tuvo que haber sido capacitado para ser conciliador, tiene que tener el diplomado en conciliación. Cuando ese estudiante hace la función de conciliación, o en última el seminario de conciliación, ese estudiante tiene como tal, cada conciliación que haga no la debe firmar él, la debe firmar el director del centro de conciliación o el director del consultorio jurídico o el asesor de su área, pero que tiene que ser conciliador como tal. Los abogados titulados vinculados a los centros de conciliación de los consultorios jurídicos tramitarán casos de conciliación. Bueno, eso sí, de acuerdo a lo anterior, si superan los 50 salarios mínimos, él podrá como abogado conciliador hacer las conciliaciones y tramitarlas de manera independiente. Si es vinculado al Centro de Conciliación de Educación Superior, no puede cobrar, porque pues, los centros de conciliación también son gratuitos, como nosotros. Cuando la conciliación se realice por el director del Centro de Conciliación del consultorio jurídico o el asesor del área correspondiente, no operará la limitación por cuantía establecida en el numeral primero del presente artículo. El Ministerio de Justicia y del Derecho fijará los contenidos mínimos del programa de capacitación de los estudiantes que desarrollen su práctica como conciliadores en los centros de conciliación de los consultorios jurídicos de instituciones de educación superior.
El proceso formativo de los estudiantes y la autonomía universitaria. Esta capacitación deberá ser impartida preferiblemente por los docentes o asesores de las distintas áreas de los consultorios jurídicos. ¿Qué pasa? Cuando realiza el director la conciliación no hay cuantía porque pues él es un abogado inscrito a un centro de conciliación que es una entidad sin ánimo de lucro, pero como tal pues tiene su propia representación legal. Entonces no habrá límite de cuantía. Pero sí, esa universidad o esa institución de educación superior, cuando capacita a sus estudiantes para ser conciliadores, debe tener un mínimo de ese programa. Y este programa de esa capacitación lo avala el Ministerio de Justicia. ¿Sí? Donde dice qué programa debe impartir, qué cátedra debe impartir, cuántas horas debe fijar a esos estudiantes para que puedan ejercer su labor como conciliadores. Y se dice pues obviamente que la idea es que como son instituciones ya de educación superior que tienen organizados sus temas de acuerdo al área correspondiente, pues sean los mismos docentes que imparten o asesores de las distintas áreas que impartan esa cátedra de conciliación, bien sea civil, bien sea comercial, bien sea laboral, de familia, todo obviamente así ellos no actúen en esa conciliación de manera directa, pero sí lo hacen a través de sus asesores. El Ministerio de Justicia y del Derecho de manera periódica realizará jornadas de capacitación a los asesores de los consultorios jurídicos sobre los contenidos y temáticas de conciliación. Entonces, ¿qué hace el Ministerio? Lo que hace es que capacita a los abogados que ya son asesores de los consultorios jurídicos para ejercer esa capacitación o para que hagan esa capacitación al interior de sus universidades o de sus instituciones de educación superior y capaciten a los estudiantes. ¿Sí? En alguna época yo fui conciliadora dentro de un centro de conciliación de la Universidad Cooperativa en esta región y nuestra tarea precisamente era capacitar a nuestros estudiantes buscando precisamente que ellos ejercieran esa labor de conciliadores. Yo era asesora de ese centro de conciliación y el director del centro de conciliación y el director de conciliación pues eran los que nos vinculaban a nosotros y nosotros nos capacitábamos a través del Ministerio de Justicia, a través de funcionarios que venían a la región y nos explicaban cómo o el término o el contenido mínimo docente, mínimo que debía tener la institución de educación superior, en este caso nosotros como universidad, para capacitarnos a estudiantes, el mínimo de horas para que pudieran ser estudiantes capacitados para ejercer labores de conciliación. El Ministerio de Justicia y del Derecho velará porque los centros de conciliación de las instituciones de educación superior cuenten con el personal administrativo necesario para el trámite de la conciliación. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de esas instituciones de educación superior no es solamente que esté el conciliador, sino que también debe haber una función administrativa. Entonces, la secretaria del centro de conciliación, tal cual como lo hacemos nosotros con un centro de conciliación que no sea de una entidad de educación superior, es igual. Debe haber una secretaria, debe haber un coordinador, debe haber quien maneje la función administrativa. Inclusive, muchas de las personas que prestan apoyo son judicantes que ya están ahí dentro de esa tarea, dentro de conciliación, y sirven como apoyo administrativo para hacer llevar el libro de actas, llevar el libro de constancias, y están vinculados todos al consultorio jurídico, pero adicional al centro de conciliación de ese consultorio jurídico ejerciendo esas labores. Entonces, el Ministerio de Justicia tiene que velar porque ese centro de conciliación de esa entidad de educación superior funcione tal cual como un centro de conciliación que no sea de una institución de educación superior, sino un centro como nosotros, las entidades públicas, como sin ánimo de lucro, las cámaras de comercio o cualquier centro de conciliación que sea de creación legal en este caso. ¿Sí? Esas instituciones de educación superior son vigiladas igual que nosotros por el Ministerio de Justicia y del Derecho, debe cumplir exactamente los mismos requisitos, tener un reglamento interno, llevar el registro, tener el registro de sus conciliadores, todo tal cual. Lo que cambia es la cuantía y las funciones que tienen los directores de conciliación o los asesores de conciliación, que son los implicados directos para darle manejo, para llevar a feliz término las conciliaciones y ser el guía esencial dentro de sus estudiantes.
Bueno, aquí quiero que revisemos todo lo que tiene que ver con la creación de los centros de conciliación. Entonces, aquí ustedes van a ver, dice, les voy a mostrar una conciliación de la Procuraduría y el aval en su momento para que este es lo que nos da la Procuraduría a nosotros, dice por medio de la cual se asignan funciones en un centro de conciliación y lo crea en su momento, el 18 de octubre del 2019, para que nosotros ejerzamos nuestra función. Ya aquí ya teníamos el aval del Ministerio de Justicia, que ya se lo voy a mostrar. Entonces, la primera como director, la segunda al centro de conciliación como subdirectora y la tercera como coordinadora. Este sería uno. Me falta, esta es. Tenía que empezar ya con la 1350. Acá está. Esta es el aval o la autorización que da el Ministerio de Justicia para que usted pueda funcionar como centro de conciliación. Esta resolución, la dice la 1350 del 2019, por la cual se autoriza la creación del Centro de Conciliación Civil y Comercial de la Procuraduría General de la Nación, sede Villavicencio. El director de métodos alternativos de solución de conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho, en ejercicio de sus facultades legales, reglamentarias, en especial las conferidas por los artículos 91 de la Ley 446 del 98, 10 de la Ley 640 del 2001, 16 del Decreto 1427 del 2017 y del Decreto Único 1069 de 2015, y considerando, aquí todavía no existía pues obviamente la actual, que es la 2220 del 2022, que mediante la Ley 1444 del 2011 se escindió del Ministerio de Justicia, del Interior y de Justicia, los objetivos y funciones asignados al despacho del Viceministro de Justicia y del Derecho y las dependencias a su cargo, y se creó el Ministerio de Justicia y del Derecho. Que mediante el decreto 1427 del 2017 se establecieron las funciones del Ministerio de Justicia y del Derecho, entre las cuales está la de autorizar la creación de los centros de conciliación y arbitraje. Que el decreto único 1069 de 2015 estableció los requisitos, el procedimiento y definió la metodología para la creación de los centros de conciliación y arbitraje. Que el decreto 10 del artículo 2.2.4.2.2.1 del decreto 1069 del 2015 establece que las personas jurídicas sin ánimo de lucro, las entidades públicas y los consultorios jurídicos de las facultades de derecho podrán solicitar al Ministerio de Justicia y del Derecho la autorización para la creación de los centros de conciliación previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este decreto 1069 del 2015. Nosotros estaríamos enmarcados dentro de las entidades públicas. Que el doctor, en ese momento, nuestro procurador, el doctor Fernando Carrillo Flores, en calidad de Procurador General de la Nación, a través de la solicitud CICAD, CICAD es la página del Ministerio número 19, 78, solicita autorización para la creación del Centro de Conciliación Civil y Comercial de la Procuraduría General de la Nación, sede Villavicencio, ubicado en la calle tal, edificio tal. Bueno, aquí está la dirección exacta. Que al revisar la documentación presentada a la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos del Ministerio de Justicia y del Derecho, constató que la Procuraduría General de la Nación cumple con los requisitos consagrados en el artículo 10 de la Ley 640 del 2001 y el artículo 2.24 del Decreto Único 1069 del 2015 para obtener la autorización de la creación del Centro de Conciliación Civil y Comercial de la Procuraduría General de la Nación, sede Villavicencio. Que de acuerdo con lo señalado en la resolución número 0018 del 18 de enero del 2016, proferida por el Ministerio de Justicia y del Derecho, una vez autorizada la creación del Centro de Conciliación, la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos informará el código de identificación asignado al centro por el Sistema de Información de la Conciliación y Arbitraje y la amigable composición CICAD, el código que nos dan a cada uno como centro. Es un código Villavicencio, código 3444. No lo pueden tener ningún otro centro de conciliación, así sea la Procuraduría, no lo tiene el de Bogotá, no lo tiene, no, cada uno. Tenemos un reglamento unificado para todos los centros de conciliación de la Procuraduría, pero el registro es individual. El mérito del expuesto resuelve, primero, autorizar la creación del Centro de Conciliación Civil y Comercial de la Procuraduría General
de la Nación, sede Villavicencio, en el cual funcionará el piso D, aquí se equivocaron, de la calle 38, edificio Centro Bancario, piso 6. Artículo segundo, después inclusive llegó la corrección porque dijimos que no era de Neiva, sino de Villavicencio. Artículo segundo, registrar el Centro de Conciliación Civil y Comercial de la Procuraduría General de la Nación de Villavicencio en el Sistema de Información de Conciliación, y notificar el código de identificación del centro. Tercero, contra la presente resolución proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales podrán interponerse ante este despacho entre los 10 días hábiles siguientes a su notificación, conforme al artículo 76 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso, y notificar. Ahí, si ustedes ven, 16 de octubre del 2019. Asimismo, en el que les había mostrado anteriormente, en este decreto que emite nuestro procurador, 18 de octubre del 2019. Tienen que ser, o sea, dijo, bajando, y mis compañeras también, el 18 de octubre del 2019, acá, 16 de octubre del 2019, 3 días después, exactamente, que se da dentro de los términos como tal. Bueno, aquí tengo esta resolución, contenido mínimo de los programas de capacitación y de formación y, en conciliación extrajudicial en derecho, y se establecen los requisitos y el procedimiento para el otorgamiento del aval. Son 9 páginas. Obviamente ustedes en su tiempo libre lo pueden desmenuzar, donde está todo precisamente cómo se debe dar las recomendaciones del ministerio. Voy a leer solamente, dice, primero, aval para formar en conciliación extrajudicial en derecho. Las entidades promotoras de centros de conciliación, es decir, las entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas que estén interesadas en impartir formación en conciliación, cuando yo quiero capacitar conciliadores, debo presentar una solicitud de aval mediante un documento escrito firmada por el representante legal de la entidad promotora, anexar los documentos que acreditan la existencia y representación legal de la entidad solicitante. La solicitud deberá radicarse únicamente a través del SICAD. Acreditar que cuenta con un centro de conciliación autorizado por el Ministerio de Justicia y del Derecho, que haya operado de manera ininterrumpida durante mínimo 3 años anteriores a la radicación de esta solicitud de aval, y demuestre además tener la suficiente capacidad de operación de la conciliación para hacer posible la transferencia del conjunto de conocimientos, habilidades, técnicas y destrezas con las que deben contar quienes se desempeñan como conciliadores extrajudiciales en derecho. Para tales efectos deberá demostrar que este centro de conciliación ha logrado tramitar el número mínimo de 50 solicitudes de conciliación y no ha sido sancionado en el lapso de los 3 años señalados anteriores. Presentar la propuesta del programa de formación en conciliación extrajudicial en derecho en las condiciones señaladas en la presente resolución. Y parágrafo, las instituciones de educación superior podrán ofrecer formación en conciliación extrajudicial en derecho de conformidad con lo establecido en la presente resolución. Otorgamiento del aval. El Ministerio de Justicia y del Derecho, por medio de la Dirección de Métodos Alternativos de Solución de Conflictos, decidirá sobre la solicitud de aval presentada en los términos anteriores en los 60 días. Si la solicitud no satisface los mencionados requisitos, el Ministerio del Derecho, en el término de 10 días siguientes a la radicación, hará el correspondiente requerimiento y otorgará un plazo no mayor a un mes para que su solicitante subsane los defectos que pueda presentar su solicitud, so pena del archivo, término que suspenderá los 60 días establecidos. Lo anterior sin perjuicio de que la respectiva solicitud pueda ser nuevamente presentada con el lleno de los requisitos legales. Si su solicitud satisface los requisitos, pues automáticamente se aprueba para que usted pueda formar conciliadores. Contra las decisiones de archivo por desistimiento tácito, bueno, ahí están los recursos de ley. Contenido del programa de formación. El programa de formación en conciliación en derecho deberá contener como mínimo los siguientes aspectos: presentaciones, objetivos, enfoque, el contenido curricular, la metodología y los recursos pedagógicos y el sistema de evaluación de docentes y de estudiantes. Todo esto para que usted pueda formar conciliadores en derecho.
Dentro del contenido de formación se deberá tener en cuenta la normativa vigente, los principios de la conciliación. Además, será indispensable que se incluya un enfoque diferencial inclusivo y con respectiva perspectiva de género, haciendo énfasis en la necesidad de privilegiar la atención por medio de la conciliación de quienes sean considerados como sujetos de especial protección constitucional. Ahí pues obviamente sabemos que son toda la comunidad afro-RUN, víctimas del conflicto armado, adultos mayores, niños, mujeres, madres cabeza de familia, bueno, entre otros. El proceso de formación propondrá por el desarrollo de los diferentes conocimientos, habilidades y competencias necesarias para la adecuada práctica de la conciliación, tomando como punto de partida que los conciliadores son administradores transitorios de justicia, según lo señalado en el artículo 116 de la Constitución. Qué importante encontrar por lo menos esto del artículo 116, ya venga, revisamos, de que nosotros como conciliadores obviamente tenemos esa tarea tan importante de ser administradores transitorios de justicia. Dice en el artículo 116, dice, los particulares, bueno, pueden ser transitoriamente investidos de la función de administrar justicia en la condición de jurados en las causas criminales, conciliadores o en los árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad en los términos que determine la ley. ¿Sí ven? O sea, dentro de la Constitución inclusive tenemos esa función nosotros como conciliadores, que seamos administradores transitorios de justicia, y ojalá no solo transitorios, sino que buscar que esa solución que se dio ahí llegue hasta ahí y no trascienda y no tenga que volverse a recabar y se dé cumplimiento a esa conciliación que nosotros ayudamos a construir. Parágrafo 3. De las diferentes entidades formadoras de conciliadores podrán, respetando lo señalado en la normativa aplicable y en la presente resolución, desarrollar prácticas innovadoras y adicionar los tiempos y contenidos que considere pertinentes en el logro de los objetivos señalados en su programa de formación de conciliación en derecho. Entonces, no solamente es enseñar, sino que hacer unas prácticas con ellos, llevarlos en algún caso a unos sitios de conciliación, a unas salas de conciliación, a unas comunidades donde haya algún conflicto y podamos llevar a los estudiantes a que ejerzan su práctica como conciliadores. Las instituciones de educación superior, aquellas autorizadas para la oferta y desarrollo de programas académicos, tendrán la posibilidad de adoptar el programa de conciliación en derecho. Eso era como lo más importante, precisamente, que quería que ustedes vieran de cómo el ministerio inclusive fija unos parámetros, y esta resolución, que es nueva, es del 30 de marzo del 2023 y fue obviamente dada después de la normatividad de la ley 2220, donde se da precisamente el desarrollo, donde se busca precisamente cómo capacitar a los conciliadores.